El equipo de inyección es un componente de alta precisión, el cual debe introducir el combustible en el motor. Para que se haga una idea de la precisión de los componentes, observe los siguientes detalles. Suponga un vehículo de pequeña cilindrada, 1,7 litros, que circula a una velocidad de 100 km/h. En esas condiciones, la bomba está suministrando al motor 28 milímetros cúbicos para cada combustión. Este pequeño volumen debe introducirse en el cilindro del motor dividido en pequeñas gotas y además en un tiempo mínimo. Fíjese en la porción que ocupa el tiempo de inyección si consideramos que todo el círculo corresponde a un segundo. Sí, esa pequeña línea representa aproximadamente las 2 milésimas de segundo que se emplean en inyectar. Pero aquí no se acaba todo, ya que esto debe hacerlo 6.000 veces por minuto, o sea, 100 veces por segundo. Recuerde que todo esto ocurría con el vehículo a 100 km/h. Obviamente, el incremento o descenso de la velocidad varía los datos anteriores. Otro detalle importante es la presión con la que se introduce el combustible en el motor. Esta es de 120 bars, es decir, 6 veces mayor que la presión de compresión del motor. La introducción pretende ponerle en antecedentes del nivel de precisión con el que se fabrica la bomba de inyección, así como predisponerle para actuar en consecuencia a la hora de reparar uno de estos equipos. El programa se divide en 4 módulos que quedan de la siguiente forma. Deberá disponer, por tanto, de un laboratorio en extremas condiciones de limpieza en el que deberá tener un comprobador de fugas con luz propia y un manorreductor con manómetro y filtro decantador de agua. Las herramientas adecuadas, así como un banco de trabajo. Los útiles específicos. Un banco de pruebas en condiciones ISO y un comprobador de inyectores. Generalmente la bomba, al sacarla del motor, está sucia de polvo y aceite. Por este motivo, antes de llevarla al laboratorio, deberá limpiarla cuidadosamente. Las distintas bombas DPC que hasta ahora se han fabricado son básicamente iguales, aunque por evolución se han efectuado algunas modificaciones o incluido algún dispositivo especial tales como sobreavance hidráulico, sobreavance electromagnético, corrector neumático de caudal, sobreavance mecánico, ralentí doble palanca y puesta a punto por la tapa del regulador. A continuación iniciaremos el proceso de desmontaje, montaje y ajuste de la bomba. Nos basaremos en una bomba con eje cónico y rodamientos. No obstante, veremos también los componentes especiales para cada caso. Los precintos, bieleta, tuerca y arandela de la palanca, palanca acelerador, tornillo tope revoluciones, muelle recuperación palanca, guardapolvo, tuerca palanca ralentí paro, arandela, palanca ralentí acelerado, palanca ralentí, muelle recuperación, guardapolvo, soportes cables, raccord de entrada, solenoide, válvula de sobrante. Esta pieza, el raccord de puesta a punto, no es necesario desmontarla. Afloje y quite los 4 tornillos sujeción tapa y a continuación la retirará, sacando el eje de acelerador de ella. La junta puede tirarla. Extraiga ahora el eje ralentí paro de la tapa. En este momento desmontará el conjunto muelle regulador. Para ello sujete el hexágono del tensor con una llave fija y afloje la tuerca autoblocante. Quite la horquilla y desdoble las patillas de la chapa de seguridad. Retire el tope alzada válvula dosificadora, también esta. Quite los tornillos soporte brazo y extraiga este de su alojamiento. El siguiente paso será aflojar el tornillo avance leva con la llave 1804-401. A continuación desmontará el avance. Afloje y retire la tuerca y tapón. Extraiga los pistones. Pase a la bomba de transferencia y afloje sin retirar los 4 racores de salida, la válvula de regulación, los 4 tornillos de la placa de extremo y los 2 del soporte posterior. Procederá ahora a desmontar la válvula de carga ligera. Sujete la palanca con una llave, afloje la tuerca y retírela, así como la arandela y el guardapolvo.
Afloje y retire ahora todo el conjunto. Pase ahora al otro lado de la bomba para desmontar la válvula de retardo. Afloje y retire la tuerca de cierre y a continuación todo el conjunto. Extraiga también el anillo tórico interior. Ahora debe aflojar y retirar el tornillo sujeción cabezal. Antes de retirar el cabezal, debe tener la precaución de situar el taquillo de puesta a punto centrado con la ventana de inspección. Prepare el soporte cabezal 1804-417 y ahora, aplicando un giro alternativo a la vez que tira hacia afuera, extraiga el cabezal. Una vez fuera de la bomba, colóquele el muelle de sobrecarga y sitúelo en el útil 1804-417 para desmontarlo más tarde. Retire a continuación el anillo de levas, así como el anillo separador. El conjunto, que a continuación ve, no debe desmontarse a menos que sea estrictamente necesario. Esto se determina de la siguiente forma. Observe si hay partículas metálicas o de otra procedencia en la bomba. Asegúrese también de la ausencia de agua, es decir, que no se vea óxido. En este momento quite el retén con el útil 1804-520, el anillo elástico y la arandela. Haga girar el eje a mano y no debe notar ningún punto de dureza. Compruebe que el eje está situado dentro de 8,6 y 9,1 milímetros desde los puntos que ve. También deberá comprobar, tal como se indica, el juego lateral, que debe ser inferior a 0,1 milímetro. Por último, medirá el juego radial, el cual no debe sobrepasar de 0,03 milímetros. Si solo una de estas verificaciones está fuera de lo permitido, deberá reemplazar los rodamientos. Ve ahora el procedimiento de desmontaje del eje de transmisión. Con un martillo de plástico, golpee el eje hasta desclavarlo del cuerpo. Saque el eje, así como la arandela axial. Ahora, con el útil 1804-808, extraiga el rodamiento anterior. Pasará a desmontar en esta ocasión las camisas de avance, haciendo uso del útil 1804-800. Entrará en este momento a desmontar los componentes del cabezal hidráulico. Recuerde que ya los había aflojado. Retire, por lo tanto, los rácores, muelles y reductores, válvulas de suministro y válvula de regulación. Pase a la bomba de transferencia y quite los tornillos, placa de extremo, arandela cónica, placa de acero, retén, palas y la excéntrica. Ahora afloje el rotor portapalas con el útil 7044-889 y retírelo.
muelle y tuerca de ajuste. Coloque con cuidado la bola en el cuerpo. Y por último, el casquillo retención. De igual modo, deben montarse los anillos tóricos en la válvula de regulación de la presión de transferencia. Debe montar ahora el eje intermedio teniendo en cuenta su posición. En este eje tomará como referencia el taladro de la zona de arrastre. Y en el conjunto masas, el doble diente hueco que ve. Ambos deben quedar alineados. Monte en esta ocasión las masas, arandela de empuje y manguito. Sitúe el cuerpo sobre el útil. Coloque el rodamiento anterior y con el útil 1804-809B, clávelo en el cuerpo sin llegar a fondo. Coloque la arandela separadora en el eje de transmisión y este, a su vez, en el cuerpo, haciendo uso del útil 1804-809C. Clávelo también sin llegar a fondo. Por último, coloque el rodamiento posterior con la guía del muelle de exceso hacia el cabezal y clávelo con el útil 1804-809D. Ahora asegurará la posición del eje en el cuerpo. Para ello, coloque el útil 1804-602 en el collar de centraje de la bomba. Coloque también el útil 1804-492 que permitirá sujetar el eje de la bomba. Coloque la arandela plana y la tuerca. Sujete el útil 1804-492 y apriete la tuerca a un par de 2 a 2,5 metros de Canewton. Una vez montado el conjunto transmisión, conviene verificar su posición de la misma forma que lo hizo en el desmontaje. Si todo es correcto, coloque la arandela, anillo elástico y el retén con los útiles 1804-804 y 18
Observe la posición de estos. Monte los émbolos, pero compruebe si el alojamiento de estos es de sobremedida. Las letras VR marcadas en esta zona indican la sobremedida. Esta ranura identifica al émbolo. Coloque los 3 émbolos con la parte de menor diámetro hacia los tapones de plástico. Monte también la arandela de empuje. Coloque ahora la cabeza en el rotor y dispóngase a montar la bomba de transferencia. Al montar la placa separadora, debe situar este taladro en el pasador y este otro elíptico abierto, alineado con la entrada de combustible. Monte el rotor portapalas y con el útil 7044-889 apriételo a su par correspondiente. Pistón principal. Coloque el tornillo avance leva y con el útil 1804-401 apriételo a su par correspondiente.
Monte el pistón de carga ligera junto con el muelle de retardo. Coloque el tapón y tuerca de avance y apriételo a su par correspondiente. Debe montar ahora el cabezal en el cuerpo, pero antes debe colocar el muelle de exceso con la espira de menor diámetro encajada en el rodamiento. Sitúe el taladro de orientación de tal modo que el taquillo de puesta a punto del cabezal pase sin tocar el anillo de levas. El rotor debe quedar posicionado con respecto al eje. Si al montar el cabezal nota resistencia, no lo fuerce. Asegúrese que el taquillo del rotor no toca en el anillo de levas. Monte el tornillo de sujeción cabeza con su arandela nueva correspondiente. En esta ocasión montará la válvula de retardo en la bomba. Coloque primero el anillo tórico y a continuación la válvula. Pasando al otro lado de la bomba, monte la válvula de carga ligera y ahora apriete a su par correspondiente el tornillo de sujeción del cabezal. Válvula de retardo y válvula de carga ligera. También puede apretar a su par correspondiente los 4 tornillos de la placa de extremo, los rácores de salida y el soporte posterior, así como la válvula de regulación de la presión de transferencia. Se dispondrá en este momento a montar el regulador. En primer lugar, tomará la medida del muelle de ralentí, que debe ser la establecida. Ahora monte los componentes del regulador, es decir, la rótula y el muelle. Y a continuación, el soporte brazo. Gire el eje de la bomba para situar el tope del manguito fuera de la zona de alojamiento del brazo regulador. Y ahora coloque el conjunto. La chapa de seguridad. Los tornillos apretados a su par. Y doble las patillas de seguridad. Monte ahora la horquilla, válvula dosificadora, y verifique que se desplace con suavidad. Coloque el tope de alzada y fíjelo. El siguiente paso es ajustar la cota del regulador. Disponiendo de un calibre, mida y ajusta esta cota según lo indicado en el dato de pruebas particular de cada bomba. El ajuste debe realizarse a través de esta tuerca. También debe tomar esta otra cota, a través de la cual determinará la rótula a colocar en el regulador. Los valores los obtendrá en la información técnica correspondiente. Ahora puede montar el conjunto muelle de máxima. Introdúzcalo en el brazo del regulador, coloque la arandela, la tuerca, y apriétela a fondo utilizando el sistema que ve en la pantalla.
Dispóngase a montar la tapa del regulador con el útil adecuado. Monte el eje ralentí-paro en la tapa. A continuación, monte la junta en su alojamiento. Pasará a montar en este momento las palancas de mando. Para ello, coloque el guardapolvo, muelle de recuperación, palanca de acelerador, arandela y la tuerca, que debe apretar a su par correspondiente. Con la ayuda de esta varilla, coloque en posición el muelle de recuperación. Pase a la otra palanca y coloque el guardapolvo, muelle de recuperación, palanca de paro, arandela, palanca de ralentí acelerado, arandela y tuerca, apretando esta también a su par correspondiente. Coloque el muelle en su posición correcta y verifique el funcionamiento. Ahora coloque el muelle de recuperación de ralentí acelerado en posición. Verifique también su funcionamiento. Monte ahora la válvula de sobrante. Por último, encaje la bieleta por uno de sus extremos únicamente. Con esto la bomba ya está montada.